Bueno, ¿cómo están todos? Para mí es un honor y es un placer presentar a Reinaldo. Reinaldo Rincón es presidente de la Sociedad Colombiana de Endoscopía Digestiva y es profesor de la Universidad Pontífice Javeriana de Bogotá, ¿no, Reinaldo? Sí, No sé sí, si me salió muy Federico. bien. También está con Más o nosotros, menos. Javeriana, Javeriana. Pero también muchas está con gracias, Federico. nosotros el doctor Gabriel Mazzaferro, que es cirujano, profesor adjunto del Departamento de Cirugía y ex profesor adjunto de la Clínica Quirúrgica del Hospital Maciel, para también darnos su visión endoscópica, su visión quirúrgica, que también es muy importante en estos casos. Así que te dejamos, Reinaldo Sola Vedet, de la noche. Federico, muchísimas gracias. De verdad es un gusto atender esta invitación que hace un tiempo la teníamos pendiente y realmente es un placer para mí encontrarme contigo y con muchos amigos uruguayos con los cuales hemos compartido en varios escenarios. Hoy el tema es un tema pues, que realmente a mí me gusta mucho, es un tema pues, que me pidió Federico que revisáramos y la idea es ver el enfoque y el manejo endoscópico dentro de lo posible de algunas de las complicaciones de las resecciones en estómago y en colon, pero pues principalmente en colon, que son las más frecuentes. Eh, y pues voy a compartir mi presentación para empezar. Espero pues que se generen algunas preguntas, que podamos después discutirlas desde el punto de vista endoscópico y desde el punto de vista quirúrgico y que pues sea de mucho provecho. Las complicaciones post-polipectomía cada vez son más frecuentes y son más frecuentes porque cada vez hacemos más colonoscopia afortunadamente y más estudios endoscópicos en general. Básicamente porque cada vez en el mundo hay más concientización de que se necesitan programas y se necesita por parte de los pacientes una adecuada adherencia a las recomendaciones de tamización. Y eso hace que se haya aumentado en el mundo de hacer aproximadamente 1 millón de colonoscopias hace 5 años a actualmente que se hace entre 3 y 4 millones de colonoscopias exclusivamente por tamización, lo cual pues ya es un aumento importante. Y eso ha llevado a que detectemos más lesiones, más pólipos y en general adenomas. Y sabemos que una colonoscopia de por sí pues tiene un riesgo de complicaciones, pero si ese procedimiento endoscópico tiene una intención de hacer una resección de una lesión, ese riesgo de complicaciones aumenta en forma significativa. Ese aumento puede llegar incluso a ser 10 veces el de un procedimiento endoscópico promedio. ¿Y qué nos da el riesgo de que pudiésemos tener una complicación? Pues definitivamente hay hay unos aspectos dependientes de la lesión, el tamaño, la localización, la morfología de la lesión son importantes y dependiendo de cada uno de ellos podría uno de pronto predecir que esa resección de esa lesión podría tener un riesgo superior a otras resecciones. Definitivamente los recursos disponibles, la experiencia de la persona que va a encarar esa resección y definitivamente la habilidad del endoscopista. Hay personas que tienen más habilidad que otras, incluso independiente de la experiencia. Hay quienes tienen mucha experiencia, pero pues no la habilidad suficiente para poder resecar adecuadamente cierto tipo de lesiones que tienen complejidad. Y definitivamente algo muy importante son aspectos del paciente. Hay pacientes con comorbilidades, pacientes con alteraciones anatómicas, bridas, anticoagulación, eh, comorbilidad cardiovascular que hacen que sean pacientes complejos y que requieran de pronto unas condiciones específicas preventivas para evitar una complicación. ¿Cómo vamos a organizar esta charla? Vamos a hablar unas generalidades básicas y vamos a dividir las complicaciones de las resecciones en dos grandes grupos. La injuria mural, que incluye la perforación luego de una resección endoscópica y el síndrome postpolipectomía, y el otro grupo grande que es la hemorragia postpolipectomía, ya sea inmediata o tardía, y vamos a hacer unas conclusiones finales. Algo que es importante y es lo que hablaba hace un momento,
es definir si el endoscopista o el centro al cual va a asistir un paciente a una resección tiene las características suficientes para lograr hacer resecciones de cierta complejidad. Y sabemos que hay pólipos y hay lesiones que son relativamente fáciles, que digamos que no requieren mayor complejidad técnica ni mayores insumos raros para poder hacer una resección con seguridad, mientras que hay otras lesiones que por su tamaño, su localización, como les decía, las características del paciente, probablemente van a tener necesidad de una mayor experiencia, una mayor habilidad y tienen una posibilidad de complicaciones y amerita que estemos preparados para manejar esas complicaciones. Entonces, hay varios sistemas para definir qué pólipos podrían ser manejados en una institución con un bajo nivel de complejidad, de pronto con un endoscopista que no tenga tanta experiencia, y aquellas que idealmente deberían ser manejadas en un centro con unos volúmenes altos, en donde haya endoscopistas avanzados que puedan tanto encarar la lesión como una posible complicación. Y este pues es un ejemplo, en realidad es un artículo ya publicado hace algunos años por el doctor Gupta, en donde lo que hace es, de acuerdo al tamaño, al tipo de lesión, ya sea pediculado, sésil o plano, al sitio, si se trata de una lesión ubicada en el colon izquierdo o en el colon derecho, y a la facilidad o no del acceso a la lesión, de poder ubicarla ojalá en en los cuadrantes inferiores de la pantalla, lo cual permita que el acceso de los instrumentos sea mejor para poder encarar mejor esa lesión. Y a cada uno de esos puntos, de acuerdo a el tamaño, así, a la forma, al sitio y a la forma de acceso, se le dan unos puntos y de acuerdo a la puntuación se puede decir que el pólipo que tenga, por ejemplo, un pólipo menor de 2 centímetros, ubicado en el colon sigmoide, pediculado, que sea de fácil acceso, tenga un puntaje de 6 y ese pólipo podría ser manejado en una institución de baja complejidad. Mientras que una lesión de extensión lateral, de un tamaño superior a 3 milímetros, que posiblemente está ubicada en el colon derecho o en el ciego, le da un puntaje muy superior, en este caso un puntaje de 13, lo cual indicaría que idealmente esa lesión debería ser manejada en una institución de mayor complejidad y por un endoscopista con más experiencia. Entonces, digamos que lo ideal es, antes de llevar un paciente a un procedimiento, ver estas características y poder decir si esa lesión la puedo manejar yo o si es mejor remitirla a un centro con mayor experiencia. Afortunadamente cada vez tenemos más herramientas para disminuir la tasa de complicaciones y en caso que se produzca una complicación poderla manejar adecuadamente. Y esto es entre comillas, lo mínimo que debería tener una unidad de alta complejidad para el manejo de lesiones de alto riesgo, que son diferentes tipos de asas, ojalá una unidad electroquirúrgica avanzada que produzca una energía por endocot, que tenga un aporte de energía intercalado entre corte y coagulación, es lo ideal y lo que disminuye los riesgos. Ojalá pudiésemos hacer las lesiones complejas con CO2 en la mayoría de los casos, ojalá tuviésemos esa opción, porque en el caso de una perforación, y eso ya lo vamos a ver más adelante, el que tengamos CO2 hace realmente la diferencia para poder cerrar el defecto. Y algo muy importante es una bomba de agua. Sobre todo en los sangrados es fundamental poder detectar específicamente, ojalá el punto de sangrado, y poder, mediante el lavado, identificar y poder manejar específicamente el área que esté sangrando, lo cual cuando hay sangrados muy profusos y no tenemos bomba de agua, se puede dificultar. Entonces, pues, esto es lo que idealmente debería tener una unidad que hace lesiones de alta complejidad. Entonces, vamos a empezar a hablar de del primer grupo de complicaciones. El primero es la injuria mural. Definitivamente es la que nos da más susto a todos los endoscopistas. Una complicación para nosotros realmente asustadora es la injuria mural. Pero de lo
más importante en el poder manejar adecuadamente estas lesiones es intentar identificarlas precozmente, ojalá durante el mismo acto de la resección, para intentar buscar en el momento que se vea una lesión que tenga riesgo de una perforación tardía o que ya haya una perforación evidente luego de la resección, poder hacer un cierre completo de la lesión. Cuando no podemos tener una identificación precoz y el paciente ya tiene dolor abdominal, irritación peritoneal, muy probablemente fue o porque pues, no se vio en el momento, ya había una perforación completa y no se logró identificar, o porque había una lesión que predecía una perforación tardía y no la identificamos, y ya entrar en una segunda colonoscopia o en una segunda intervención a buscar el defecto y a permitir cerrarlo, pues trae mayores complicaciones. No permite generalmente el cierre endoscópico de la lesión y hay mayores complicaciones ya hemodinámicas e infecciosas que pues son lo que buscamos evitar en los pacientes. ¿Cuál es el tip importante? Identificar los estigmas de lesión sobre la muscular propia, y para eso hay dos estrategias principales. Uno, esas lesiones que tienen riesgo, generalmente lesiones mayores de 2 centímetros ubicadas en el colon derecho, deberían ser elevadas con una inyección de solución con colorante. Idealmente índigo carmina al 0.4% o azul de metileno, que es una opción que al menos en mi país tenemos más disponible, unido, dependiendo de la localización de la lesión. En colon derecho intentamos no usar tanto adrenalina, pero en las lesiones más distales del colon utilizamos adrenalina 1 en 10.000. Eso nos va a permitir colorear el lecho de la resección, como lo vamos a ver en un momento, y nos va a permitir, mediante una revisión endoscópica exhaustiva post-resección, ver si hay algún estigma de lesión sobre la muscular propia que amerite algún tratamiento adicional. Eso nos va a permitir clasificar el grado de lesión sobre la pared y, de acuerdo a la clasificación, hacer una intervención dirigida. Esto pues está descrito en este artículo que pues ya es un clásico, que está publicado en GAT del 2016 por el doctor Burgess. Este es un equipo australiano que pues toman sus resecciones hechas desde el 2010 hasta el 2014, hacen 910 resecciones de lesiones de extensión lateral o sésiles que sean mayores de 2 centímetros. Estas resecciones en 802 pacientes, intentando hacer la resección de bloque de todas las lesiones menores de 25 milímetros y haciendo resección por fragmentos de las lesiones mayores a este tamaño. Y lo que hacen es definir luego de la resección cuál es el estado del lecho post-resección y clasifican esos lechos en 5 tipos. El primero de ellos, el tipo 0, en donde hay una resección de la mucosa y hay una submucosa totalmente preservada. Se ve ese tejido espumoso que nos indica que la submucosa está totalmente preservada. Ese es el tipo 0. Y más allá viene aquellas resecciones que incluyen la resección de la submucosa en una mucosectomía, pero que al sacar la pieza quirúrgica ya no hay una submucosa completamente indemne, sino ya hay una lesión un poco más profunda, que en la tipo 1 nos permite ver la muscular expuesta, como pueden ver en la foto de su izquierda, en donde ya se ven las fibras musculares circulares, en este caso del colon. En la tipo 2, en donde generalmente por intentos de resección previa o por tomas de biopsias continuadas sobre la lesión hechas previamente, la resección no permite ver adecuadamente el lecho de resección y no permite en realidad establecer si hay alguna lesión sobre esa muscular propia. Esa se clasifica como la tipo 2. La tipo 3, en donde ya hay una lesión evidente sobre la muscular propia, se saca una tajada de la lesión, pues una tajada de la muscular propia,
dejando una lesión en el fondo. A eso se le conoce como el signo de la diana, que puede ser evidente tanto en el lecho de la resección como en la misma pieza. Ya después de resecada se ve la porción de muscular propia adherida a esa pieza de resección, lo cual nos habla de una lesión posiblemente parcial sobre la muscular propia, pero de un riesgo de una perforación tardía. Y ya las tipo 4 y 5, que son ya las perforaciones transmurales evidentes, en donde la tipo 4 la clasifican como una perforación sin contaminación, en donde pues posiblemente el paciente está adecuadamente preparado, o es una perforación posiblemente gástrica, en donde no hay contaminación de la cavidad por materia fecal o por alguna otra secreción que pase, o aquellas lesiones que tienen ya contaminación, en donde es evidente que pasó materia fecal a través del orificio hacia la cavidad peritoneal. Entonces, esta es la clasificación de Sidney propuesta por este artículo del doctor Burgess. Y ellos mismos en el artículo pues dan unas pautas de tratamiento dependiendo de la clasificación. Entonces, si tenemos una lesión 0,1, es un paciente que no tiene riesgo de complicación tardía y en realidad no requiere una intervención adicional. Si el paciente tiene ya lesión sobre la muscular propia, ya sea porque no podemos descartar que la haya como en las tipo 2 o porque ya vemos el signo de la diana como en el tipo 3, se sugiere el cierre endoscópico de la lesión. Si el paciente se cierra adecuadamente y si el paciente no tiene síntomas de dolor abdominal posterior al procedimiento, el paciente puede salir, puede irse ambulatorio a su casa y puede haber tranquilidad de que no va a haber una complicación tardía. Diferente a los pacientes que ya tienen una perforación completa, una clasificación de Sidney 4 o 5, en donde claramente pues ya hubo una perforación y dependiendo de las características de la lesión que se resecó, sobre todo las que más riesgo tenían en esta serie del grupo australiano son la localización en el transverso, las resecciones en bloque, las lesiones que tienen displasia de alto grado o que la pieza ya demostró cáncer con invasión submucosa, son lesiones que tienen más riesgo de que al ser resecadas pudiese haber una perforación completa, y si es así, ese paciente debe ser llevado a un intento de cierre endoscópico del defecto si no hay contaminación evidente, y ese paciente debe, si se logra cerrar el defecto adecuadamente, ser hospitalizado, inicio de antibiótico-terapia de amplio espectro y un seguimiento clínico estricto en búsqueda o determinando si el paciente tiene deterioro clínico que amerite que el paciente sea llevado a cirugía en forma prioritaria. Este es un ejemplo de una lesión resecada, es un pólipo pediculado de 3 centímetros con un tallo grueso, un tallo de 1.5 centímetros, en donde se hace una resección. Ya viéndolo pues en retrospectiva, muy probablemente ese tallo se hubiese podido capturar un poco más hacia la cabeza del pólipo, pero pues luego de la evaluación del lecho, pues se ve una perforación completa, una perforación que es limpia, no hay materia fecal que pase evidentemente hacia la cavidad peritoneal, por lo que se clasifica como una Sidney tipo 4. Es una lesión a la cual se le puede intentar un cierre endoscópico, el cual se realiza en este caso mediante clips. El paciente se hospitaliza, se le inició antibiótico de amplio espectro, vigilancia cercana, el paciente evoluciona satisfactoriamente, dura en observación 72 horas y es dado de alta luego de 3 días sin ninguna complicación adicional. Entonces, este es un buen ejemplo. Cuando tenemos una lesión profunda, que ya dijimos que son las de la clasificación de Sidney entre 2 y 5, pues debemos intentar el cierre del defecto. ¿Y qué herramientas tenemos para cerrar el defecto? Varias. Definitivamente con el que mayor relación tenemos es con los clips. Hay más experiencia, hay mayor control en realidad. Ya vamos a ver un poco más adelante que si tenemos una copa, un cap en la punta del endoscopio puede facilitar la adecuada colocación del clip, la presentación de los bordes que tenemos que capturar con las mandíbulas del clip
y nos puede ayudar a una mejor resección. Idealmente, pues es un buen método para cerrar defectos entre 1 y 2 centímetros, idealmente lesiones lineares. Sin embargo, pues vamos a ver ahorita en un rato una técnica para que las lesiones que no son tan lineales podamos cerrarlas adecuadamente con clips. Ese cierre en perforaciones completas, en lesiones 4 o 5, tiene una eficacia bastante alta, dependiendo de la serie, entre el 60% y el 93%, de que los pacientes no requieran una intervención adicional, predominantemente cirugía. Otra opción es el clip Ovesco, que permite un cierre transmural del defecto. Se podría utilizar para defectos muy pequeños sin el uso de la pinza de afrontamiento, de la Twin Grasper. Sin embargo, digamos que se requiere de que sean lesiones menores de 1 centímetro. Si son lesiones de más de 1 centímetro, lo más adecuado es utilizar la Twin Grasper, que permite abrir independientemente cada una de las mandíbulas de la pinza, tomar cada uno de los bordes, ingresarlo en la copa y permitir una liberación del gancho que incluya mayor cantidad de tejido y que cierre defectos más grandes, incluso defectos mayores a 2 centímetros. ¿Qué limitaciones tiene? Que hay que sacar el equipo, hay que colocar una copa que no es pequeña, es una copa bastante grande, que no es fácil muchas veces volver a ingresar hacia porciones proximales del colon. Sin embargo, pues es un cierre más hermético que el que produce el clip y tiene un éxito técnico bastante bueno, cerca del 90%, y un éxito clínico que llega al 80%, entendido ese éxito clínico como no necesitar una intervención posterior. Aquellos pacientes con lesiones que no son transmurales deben ser evaluados clínicamente en forma cercana durante recuperación. En el caso que el paciente tenga dolor postoperatorio, debe ser identificado con una escanografía abdominal, con un TAC. Si claramente en la escanografía hay gas extraluminal, hay signos de perforación, ese paciente debe quedar sin vía oral, debe tener una monitorización clínica cercana, y debe ser seguido con hemograma y proteína C reactiva. En caso que el paciente no tenga perforación, pero tenga edema de la grasa pericolónica e incluso unas pequeñas burbujas alrededor del sitio de la resección, podríamos pensar que el paciente está cursando con un síndrome postpolipectomía. Y este es un caso bastante curioso que tuve hace unos 3 años. Es un paciente que ingresa para una colonoscopia de tamización, se le encuentra esta lesión en el ciego. Es una lesión a la cual se realiza inyección y resección con un asa, con corriente diatérmica, con Endocott, un procedimiento bastante fácil. El paciente sale, si ustedes ven ahí aunque en este paciente no se utilizó la tinción que les estaba recomendando, pero se ve bastante bien que la submucosa está íntegra y el paciente salí. Durante la recuperación, el paciente empieza con dolor abdominal intenso y persistente en la fosa ilíaca izquierda. Llamativo porque la resección fue en el ciego y uno pensaría que el dolor debería ser del lado derecho del abdomen. Empieza con taquicardia, frecuencia cardíaca de 110 por minuto, mucho dolor abdominal. El paciente es trasladado al servicio de urgencias, en donde se hace una escanografía abdominal con contraste y se toma un primer cuadro hemático que muestra una elevación de leucocitos en 13.300 con neutrófilos en 86%, y llama la atención en forma muy importante que el ciego está ubicado del lado izquierdo del abdomen y hay compromiso de la grasa pericecal con edema de la grasa sin signos de perforación, constituyendo un síndrome postpolipectomía en un paciente con malrotación intestinal, lo cual fue bastante curioso, pero me sirve para comentarles el síndrome postpolipectomía. Sin embargo, el estrés que generó este paciente fue importante. El paciente se hospitalizó, se dejó con antibiótico por 72 horas, el dolor fue disminuyendo progresivamente, el cuadro hemático normalizó
y se le dio de alta sin una intervención adicional. El otro gran capítulo es la hemorragia pospolipectomía. Es el evento adverso más frecuente. Afortunadamente, la perforación no es tan frecuente. Y se define la hemorragia pospolipectomía como un sangrado que persiste por más de 1 minuto o que requiera algún tipo de intervención. Muchas resecciones sangran, pero ese sangrado se autolimita y no requiere ninguna intervención. Nos quedamos un momento, lavamos un poco y vemos que el sangrado disminuye espontáneamente hasta cesar. Estos sangrados son clínicamente significativos en el 0.5% de las resecciones y las lesiones que más riesgo tienen son aquellas lesiones sésiles o de extensión lateral que tienen más de 2 centímetros de diámetro mayor. Este tipo de lesiones pueden tener un riesgo de sangrado pospolipectomía entre 1 y 11% dependiendo de la serie que se consulte. Este sangrado puede ser inmediato, que inmediatamente se reseca la lesión, pues vemos el sangrado evidente, o puede ser tardío, que se considera un sangrado pospolipectomía tardío hasta en los primeros 15 días después de la resección. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que pueden tener los pacientes para tener un sangrado inmediato y que nos debería hacer pensar o estar preparados para enfrentar este tipo de complicaciones en el caso que nos enfrentemos a este tipo de lesiones? Esto pues se ve en este estudio que es muy grande, un estudio publicado también ya hace unos años, en donde se juntan 11 centros en China, 9.300 polipectomías en 5.100 pacientes. Ellos tienen 262 hemorragias, 2.8% de incidencia de hemorragia postpolipectomía, y ellos concluyen que, basados en su experiencia, los pacientes que tienen más de 65 años, que tengan comorbilidad cardiovascular o renal y que utilicen anticoagulantes o antiagregantes tipo clopidogrel, tienen mayor riesgo. Eso es en cuanto a las características del paciente, y en cuanto a las características de la lesión, aquellas lesiones de extensión lateral de más de 20 milímetros o aquellas lesiones pediculadas que tengan pedículos de más de 1 centímetro tienen mayor riesgo. Y al momento de hacer la resección, el uso de corriente de corte exclusiva, no utilizar corriente mixta o no utilizar corriente de coagulación, aumenta el riesgo de sangrados. ¿Qué hacer en una hemorragia inmediata? Ya cuando sucedió, dependiendo, si es una lesión pediculada y luego de la resección quedó un pedículo suficiente, lo recomendado es volver a tomar el pedículo con el asa para realizar hemostasia. Cuando logremos parar el sangrado, soltar nuevamente la lesión, ya cambiar el instrumento y utilizar una aguja de inyección utilizando adrenalina en una dilución de 1 en 10.000 y posteriormente hacer manejo definitivo, ojalá con una terapia mecánica, ya sea la colocación de clips o la colocación de un loop, de un endoloop, que sería ya el manejo. Desafortunadamente no siempre quedan pedículos fáciles de tomar, o son lesiones que al resecar pues no tenían pedículo y nos queda un lecho plano. Este paciente idealmente requiere el uso de una bomba de irrigación o una irrigación con jeringa, pero que permita identificar el punto específico del sangrado para poder posteriormente hacer inyectoterapia con adrenalina y lograr identificar un punto específico para hacer una terapia mecánica, ya sea clips en este caso, principalmente, o si es un sangrado muy importante, una lesión muy grande, incluso un clip ovesco. También se pueden utilizar las terapias térmicas. Las terapias térmicas son seguras. Muchas veces hemos utilizado la punta del asa o idealmente un coagrasper, pues que al menos en mi país es bastante costoso, para identificando el punto específico de sangrado, poder hacer electrocoagulación específica sobre dicho punto y de esa forma controlar adecuadamente el sangrado. Este es otro ejemplo, en este caso de sangrado, es una lesión de extensión lateral con patrón granular regular, ubicada en el sigmoide, una lesión de 28 milímetros.
la cual se decide hacer una resección por fragmentos por técnica bajo agua, utilizando un asa multifilamento. Este paciente se inicia la resección, se empieza a retirar algunos de estos fragmentos y luego de retirar el segundo fragmento, ya en un momento se va a ver, tenemos un sangrado importante que empieza pues obviamente a salir sangre que ocupa el campo operatorio, que empieza a dificultar ver en dónde está la lesión. Este paciente se utiliza la bomba para intentar hacer específico el punto de sangrado, se utiliza un coagrasper para el control completo, se controla adecuadamente, se termina la resección y el paciente evoluciona adecuadamente. Entonces, este puede ser un buen ejemplo de uso de terapia térmica para el control de un sangrado puntual. Ya con el sangrado tardío, pues el sangrado tardío no lo podemos manejar tan fácilmente. Y la primera pregunta que se hace la literatura ¿es eficaz la profilaxis en todos los pacientes a los cuales se realiza una resección para evitar que tengan un sangrado tardío? Entonces, en este metaanálisis en red lo que hacen es tomar pues una serie de estudios en donde se realiza profilaxis, ya sea con terapia de inyección, ya sea con terapia mecánica, con terapia de coagulación, y la combinación de ellas, comparado cuando se hace individualmente cada una de ellas contra placebo y la terapia combinada contra solamente terapia de inyección. Y lo que se ve es que en general en todas las lesiones no es estadísticamente significativa la diferencia entre hacer profilaxis con cualquiera de las técnicas o con la combinación de ellas en todas las lesiones que se resecan. Pero posiblemente esta no es la realidad para grupos específicos y por eso ya posteriormente sale este artículo publicado por el doctor Douglas Rex en donde lo que hace es evaluar en lesiones planas o sésiles ubicadas luego de la resección de lesiones planas o sésiles de más de 20 milímetros, en aquellos que utilizó clip tiene un sangrado de 1.8%, mientras que en aquellos pacientes que no cierra con clip profilácticamente tiene un sangrado de 9.7%, casi 4 o 5 veces más, lo cual llevó a pensar que ciertas lesiones de ciertas características sí se beneficiaban del uso de terapia profiláctica para evitar sangrado tardío. Entonces se planteó este estudio se publicó en el 2016, en donde se intentó individualizar qué lesiones podrían beneficiarse de una terapia de profilaxis para evitar sangrados tardíos, y luego de la regresión logística se determinó que aquellas lesiones que tenían más de 30 milímetros, que tenían ubicación proximal al ángulo hepático, eran las que más riesgo tenía, y si adicionalmente el paciente podía tener una comorbilidad mayor, ya sea cardíaca, pulmonar o renal, y si no se utilizaba adrenalina para levantar la lesión, todos estos ítems podían puntuar para aumentar o para predecir que pudiese haber un sangrado tardío. Y pues esos puntajes, si el paciente tenía entre 0 o 1 punto, el riesgo de sangrado era 3.4%, mientras que si el puntaje de riesgo de sangrado estaba entre 5 y 6, el riesgo de sangrado pues no era despreciable, 15%, y probablemente esas lesiones requerían el uso de una terapia profiláctica, idealmente el uso de clips para cierre de la lesión. Este es un ejemplo, es una lesión de extensión lateral granular ubicada en el colon derecho. Es una lesión de 25 milímetros, la cual pues se le realiza una resección completa de la lesión con una preservación adecuada de la submucosa, y si ustedes ven pues no se ve ni un sangrado inmediato ni se ve claramente
un vaso o un estigma que pudiese hacer pensar en que va a sangrar evidentemente, o que haya un alto riesgo de sangrado. Sin embargo, es una lesión plana pues de más de 2 centímetros, ubicada en el colon derecho, por lo cual se decidió cierre con clips. La técnica del cierre con clips, idealmente para estas lesiones que no son lineales, se utiliza el primer clip fuera de la lesión, muy cerca a uno de los bordes, idealmente empezando desde el lado izquierdo de la lesión y en la parte más superior de la misma, con la intención de que los clips que se vayan poniendo progresivamente no obstruyan la visibilidad para colocar el siguiente clip. Entonces aquí vemos que se puso el primer clip fuera de la lesión y eso angula la lesión, hace como un ojal para que el siguiente clip se pueda colocar afrontando los dos bordes de la lesión. Si ustedes ven, se están colocando los clips en la dirección que les digo, empezando por la derecha superior y avanzando desde la izquierda superior y avanzando hacia la derecha y hacia abajo. Se logran colocar, pues en este caso, una gran cantidad de clips, pero se logra cerrar completamente la lesión, teniendo pues un resultado endoscópico bastante satisfactorio, disminuyendo en forma importante el riesgo de sangrado tardío. Esta es otra lesión. Pues el video no es de muy buena calidad, se hizo pues con el celular, pero esto nos permite ver cómo se podría cerrar una lesión más amplia y una lesión más redondeada que no permita ser afilada por los clips. Este es un paciente que tenía indicación de anticoagulación formal, se le resecó una lesión de extensión lateral no granular de 20 milímetros de diámetro en una sola pieza, una resección completa en el colon derecho. No se logró un adecuado afrontamiento con clips, por lo que se indicó la técnica de cierre con endoloop. Lo que se hace es liberar un endoloop, idealmente con un equipo con un equipo de doble canal. No me corrió este video, pero bueno. Lo que se hace es liberar un endoloop alrededor de la lesión y fijar ese endoloop a los bordes de la lesión por fuera del lecho que vamos a resecar. Ese endoloop queda suelto dentro de las mandíbulas de cada uno de los clips y posteriormente se realiza el cierre del endoloop de la forma tradicional, logrando el afrontamiento de los bordes jalonado por esos clips y logrando afrontar adecuadamente el lecho de la resección, disminuyendo el riesgo de un sangrado pospolpectomía. Lástima, no se pudo ver acá, pero pues no me corre el clip, el video. ¿Qué hacer en esos pacientes que pues no se logró predecir un sangrado pospolipectomía y que ingresan al servicio de urgencias en los primeros 15 días después de una resección? Esos pacientes, pues como todo paciente con sangrado digestivo, debe evaluarse su estabilidad hemodinámica, debe ser llevado a reanimación con líquidos endovenosos, a estabilización. Si el paciente persiste inestable, debe ser llamado el servicio de radiología intervencionista para intentar una embolización. Si el paciente es llevado a una reanimación exitosa o no hay una inestabilidad hemodinámica, entonces el paciente es llevado a observación intrahospitalaria, se hace un cuadro hemático, tiempos de coagulación. El 55% de los pacientes tienen remisión espontánea del sangrado en las primeras 24 horas, por lo que se pueden observar 24 horas, sabiendo que la mayoría van a parar espontáneamente y que no van a requerir una intervención adicional. Si el paciente persiste con sangrado, debe ser llevado a colonoscopia. El 44% de los pacientes que son llevados a colonoscopia no requieren una intervención en el momento de encontrar el lecho de resección, ya no hay sangrado en ese momento. El 70% de esos pacientes son llevados de los que están sangrando, o sea, del 56% que están sangrando, son llevados a intervención endoscópica con un 70% de probabilidades de
controlar adecuadamente el sangrado y que el paciente no requiera una intervención adicional. Si el paciente dejó de sangrar en esas primeras horas, se observa durante 24 horas más. Si no hay signos de recurrencia del sangrado, se le puede dar egreso. Si por el contrario hay recurrencia del sangrado, va a colonoscopia con la probabilidad de una intervención. Entonces, como mensajes finales, definitivamente el que, como decimos acá, el que lava platos rompe platos y el que hace intervencionismo se expone a tener complicaciones. Es importante conocer los recursos disponibles y la experticia necesaria para afrontar lesiones complejas y posibles complicaciones. La evaluación previa e intraprocedimiento del lecho va a determinar el riesgo de perforaciones tardías o la evidencia de una perforación evidente y realizar ya sea conductas de prevención o el manejo de una perforación, el manejo adecuado y a tiempo de una perforación. La inyección con medios colorantes y la inspección detallada del lecho detecta perforación inmediata o predice los riesgos de perforación tardía. El clasificar el tipo de injuria profunda, ya sea perforación o ya sea síndrome pospolipectomía, se traduce en el manejo adecuado del paciente. La identificación de lesiones de riesgo y profilaxis para sangrado tardío nos evita en muchos momentos que el paciente tenga que reiniciar o que reingresar al servicio de urgencias. Y en el sangrado tardío, la estabilización y observación es suficiente en el 55% de los pacientes. En el otro 45%, pues probablemente van a requerir por colonoscopia y la hemostasia por vía endoscópica. Entonces era eso, les agradezco muchísimo la atención, espero que haya sido de su agrado la presentación y Federico, te cedo la palabra. Bueno, Reinaldo, la verdad que muy buena la presentación, muy completa. Te felicito, muchas gracias por la conferencia, la verdad que es muy completa. Ya que está el doctor Mazzaferro con nosotros, que es cirujano, básicamente, Gabriel, en las perforaciones tardías poco podemos hacer nosotros porque no las detectamos. Va a depender un poco de ustedes, pero en las perforaciones, como dijo Reinaldo, en las perforaciones que nosotros sí podemos detectar y las cerramos, siempre los pacientes los ingresamos alguna vez que hemos tenido este tipo de complicación y muchas veces lo seguimos en conjunto. Por eso te invité a vos, Gabriel, porque hemos tenido algún caso en el cual lo hemos seguido en conjunto y ha tenido una muy buena evolución. Entonces, tengo algunas preguntas para vos, que un poco mencionó Reinaldo también, ¿no? ¿Cómo lo seguimos paraclínicamente? ¿Cuándo le pedís una tomografía? ¿Cuándo le damos el alta? ¿Qué estudios paraclínicos le realizamos al paciente? Todas esas cosas que son tan importantes cuando endoscópicamente logramos cerrar una perforación que detectamos. O cuando hay un síndrome postpolipectomía, que todavía algunos equipos quirúrgicos siguen confundiendo con un cuadro perforativo, ¿no? También sé que has manejado con buena evolución síndrome postpolipectomía, en donde la conducta expectante sirvió mucho. Pero queríamos un poquito tener tu opinión en relación a estos casos. Primero, muchas gracias por la invitación. Excelente conferencia del doctor Rincón. Coincido plenamente con los algoritmos que ha manejado en cuanto al estudio de algunos pacientes y para separar las aguas. Creo que mencionar que por suerte es una complicación extremadamente baja. La expertise de los grupos con los que trabajo es muy alta, por lo cual son casos anecdóticos. En cuanto a la hemorragia, la participación del cirujano es extremadamente poco frecuente. Realmente, como dicen algunos profesores, es endoscopía, hasta que realmente el paciente no responde hemodinámicamente. Pero el caso que más los angustia y más nos angustia a todos es el de la posible perforación. Sin duda que la perforación confirmada es un hecho consumado, donde ya las alarmas... Gabriel, sí, poné la cámara. En este momento, Fede, tiene una luz espantosa.
tengo una luz espantosa donde estoy, realmente van a ver mi sombra. Dale. Les comentaba, en cuanto al cuadro consumado, la perforación completa es un elemento que no deja dudas y que realmente dispara las alarmas, y coincido completamente que quien tiene que seguir, creo que primariamente estos pacientes, es el cirujano, en el sentido de que estamos acostumbrados a convivir con las fallas de sutura, con las lesiones intestinales, en los protocolos, en los manejos, y con otra ansiedad que también considero que uno, cuando juega de visitante y no es el responsable de la complicación, tiene la cabeza un poco más fría, y cuando uno es el que tiene la complicación, realmente a veces puede perder un poco la calma, y es importante configurar equipos que puedan entrar frescos a la cancha hablando un poco de fútbol. Sin duda que lo que dijo el doctor Rincón en su presentación muy clara tiene mucha importancia. Una cosa es una perforación colónica confirmada, un colon mal preparado, que esa es una situación que prácticamente insalvable. No creo que haya que profundizar mucho más en la terapéutica. Uno puede intentar el cierre endoscópico, pero sin lugar a dudas el paciente debe bajar un servicio de reanimación, debe realizarse toda la paraclínica humoral, pensando en un acto quirúrgico, una confirmación transmural de perforación con un colon contaminado, a menos que sea una perforación en zonas acoladas del colon hacia el retroperitoneo, donde uno podría pensar que hay una cierta contención de la salida de la materia, y si es pastosa y no tan líquida, podría uno esperar que no haga una retroperitonitis, un tratamiento conservador. Pero realmente es una decisión muy difícil de tomar. Cuando la perforación es a cavidad libre y hay contaminación con materia líquida en un colon mal preparado, es sin duda una indicación formal de cirugía, dado que por más que uno cierre el defecto, la contaminación existe y el riesgo potencial de una evolución mala es muy alto. Si la pregunta está, o las dudas surgen cuando hay una perforación en un colon bien preparado, que uno la detecta en el momento y uno la cierra. Sin duda que ahí hay que tener mucho expertise en la parte imagenológica, porque uno va a hacer una tomografía y sin duda que va a haber un neumoperitoneo, y es una señal de terror para la mayoría de los clínicos, que si no entienden que la perforación fue reciente, fue tratada con antibióticos, fue cerrada correctamente, puede estar uno operando una imagen y no un paciente. Por lo cual, en esos casos donde realmente hay una perforación, creo que en el momento de la perforación hay que convocar al cirujano que participe en la visualización del cierre, para que sean dos pares de ojos que vean y que ambos se queden tranquilos. El que hizo el procedimiento lo cerró correctamente, y el que lo va a seguir más de cerca vio el cierre endoscópico, está contento, está tranquilo y lo puede manejar de otra manera. Sin duda que la cirugía laparoscópica en esto es la indicación formal, aunque el paciente tenga una peritonitis clínica. Evidentemente, si hay un trastorno hemodinámico, un paciente en shock séptico, una perforación tardía no evolucionada, la cirugía laparoscópica pierde un poco de utilidad. El seguimiento clínico es fundamental. Muchas veces, como tú decías, el síndrome post-polipectomía al clínico más inexperiente se le confunde con un cuadro de perforación, y es ahí donde la tomografía es capital. Un edema pericolónico sin elementos de exteriorización de líquido, de aire, o sea, un síndrome post-polipectomía florido, aunque el paciente esté dolorido, incluso presente elementos clínicos de reacción peritoneal, no debe hacer apurarnos en la decisión terapéutica de la cirugía. Debemos de realmente calmar al paciente de manera intensiva y generar paraclínica humoral, como decía el doctor Rincón. Yo le agregaría al hemograma y a la PCR la procalcitonina, que es un elemento que a veces utilizamos como elemento de falla de sutura en las suturas colónicas, puede tener cierta utilidad. Pero sí calmar la ansiedad, que si no hay elementos tomográficos de perforación completa transmural, el dolor no es un predictor de mala evolución y no es un predictor de salir corriendo a bloque quirúrgico, ya que los elementos imagenológicos en esa situación son muy potentes. Calmar al paciente, realmente suspender vía oral y prepararlo eventualmente para una cirugía, pero estar clínicamente muy pendiente, con una revisión reiterada cada 4 o 5 horas clínicamente, a las 12 horas, si el paciente no empeora el hemodinámico, hacer un nuevo hemograma, y si evidentemente ahí el paciente empeora clínicamente, la leucocitosis aumenta con neutrofilia, hay una PCR en ascenso curva ascendente, una procalcitonina, uno podría estar tentado a la cirugía. Pero incluso en la situación pasadas las 12 horas y con algún elemento humoral, implicaría para mí también una nueva tomografía, porque si persisten los elementos de edema y no perforación, tampoco saldría corriendo. O sea que en realidad no hay que confundir ese síndrome post-polipectomía, porque uno podría quemar las naves anticipadamente por la ansiedad de salir a resolver algo que en sí
no es una perforación transmural. Entonces, realmente el seguimiento de estos pacientes es clínico y la imagenología es fundamental, pero hay que tener el expertise para no confundir un cuadro que es de resolución médica con uno quirúrgico. Ante la contaminación florida, sin duda que la cirugía es prioritaria. Ante el colon bien preparado y un cierre satisfactorio desde el punto de vista endoscópico, creo que sin duda se impone la imagen también, porque puede ser un elemento de comparación en la evolución de imagen precoz, pero sí internar al paciente, antibioterapia de amplio espectro, buena analgesia y un control clínico. Por lo cual creo que estos cuadros son de los que más angustian, pero su resolución quirúrgica es en la menor de los pacientes, el menor porcentaje. Siempre está el peligro de la perforación tardía. Y ahí creo que coincido con el doctor Rincón, no debe ser manejado endoscópicamente. Un paciente que se va de alta en una resección dudosa o con un cierre incluso exitoso, pero que se maneja de forma ambulatoria porque el paciente cumplía los criterios para las 48, 72 horas, el paciente deteriora clínicamente. Eso puede ser un elemento de falla del ovesco, de falla de los clips, de reapertura y contaminación. Cuando el paciente ya reinstaló la vía oral, debe ser analizado clínicamente por un cirujano con imagenología. Y si en ese momento sí aparecen elementos de neumoperitoneo que son tardíos, eso sí que es un cuadro también de resolución quirúrgica. No el neumoperitoneo precoz en un paciente que se quedó en la institución luego de la endoscopía y que fue cerrado exitosamente, eso no debe obligarnos a la cirugía, pero el paciente que reingresa 24, 48, 72 horas de una resección y realmente tiene signos de irritación peritoneal y la imagen muestra un neumoperitoneo, ese paciente es quirúrgico. ¿Por qué? Porque hemos visto que esas lesiones no son tan pequeñas como las descritas al inicio, sino que son mucho más grandes. La lesión se exterioriza, queda como una flor de mucosa hacia afuera, y lo que era una lesión de 1 centímetro descrita por el endoscopista termina siendo una lesión de 3 o 4 centímetros porque se termina labiando y exteriorizando. Insisto, excelente conferencia, doctor Rincón. Muchas gracias a vos por la invitación. Espero haber sido claro y aclarar algunas dudas y obviamente estoy abierto a cualquier pregunta que necesiten. Bueno, la verdad, excelente tu participación, Gabriel. Fuiste muy claro. Creo que estamos totalmente de acuerdo con lo que vos dijiste. No sé si hay alguna pregunta del público. Yo para terminar quería mostrar un caso mío de hace muchos años, una complicación endoscópica. Yo aprendí con los cirujanos que hace muchísimos años, un cirujano que ya no está con nosotros, eh, que un mal cirujano nunca aprende de sus errores. Un buen cirujano es capaz de aprender de los errores de los demás y un muy buen cirujano es capaz de aprender de sus errores propios. Entonces eso se aplica a nuestra especialidad también y por eso yo le quiero mostrar este caso muy interesante que cometí algunos errores, ya hace muchos años, ¿no? Pero cometí algunos errores y quiero que a ver si los pueden detectar. Era un paciente de 86 años, enviado por un trastorno del tránsito y enterorragias, y con esto nos encontramos. Ahí llegamos al ciego, en el sigmoide tenía un pólipo de riesgo, porque un pólipo, como bien dijo Reinaldo, pediculado, con un grueso pedículo de 1,5 cm, 2, y una cabeza polipoidea como de 3, 4 centímetros. Ahí lo cortamos. Nosotros en ese entonces y seguimos cortando todos los pólipos pediculados con coagulación, porque el mayor riesgo de estas lesiones es el sangrado, ¿no? Ahí yo como vi un pequeño sangrado, cometí el error, ahora, no quiero decir, de volver a cortar el pedículo para darle más coagulación. Y miren lo que me pasó. Oh. Dejé el vaso más expuesto.
Estuvimos rato tratando de cohibir el sangrado. Mejoramos, pero seguía sangrando. Bueno, y ahí logramos, después de mucho estrés y unos cuantos clips colocados, parar el sangrado. Entonces, la pregunta es, por lo menos hay dos errores en la resección de este pólipo. Uno es en que no lo inyectamos, ¿ah?, como medida profiláctica para vasocontraer el vaso que siempre nutre a estos pólipos, con un pedículo muy grueso. Y el segundo error es volver a cortar el pedículo y no inyectarlo cuando tuvimos el sangrado, porque eso expuso más al vaso. Si hubiéramos inyectado rápidamente la base con adrenalina diluida, hubiésemos generado posiblemente vasoconstricción y no hubiésemos ocasionado ese sangrado tan importante en el paciente. Por suerte, la lesión la pudimos recuperar, era un adenocarcinoma con infiltración mucosa submucosa, un HAIT 2, y este es el control del tratamiento del paciente al mes y medio de haberlo visto. Bueno, solamente quería dejarlos con esas últimas reflexiones. Muy buen caso, Federico. De pronto también hay adicional a lo que ya se comentó, digamos que los pedículos, eh, para algunos grupos de más de 0,5 centímetros, de más de 5 milímetros, para otros de más de 10, idealmente antes de hacer el corte, utilizar profilaxis con clips en el tallo, o si se puede con un endoloop idealmente, antes de cortar, y cortar por encima del endoloop, que es lo otro que se puede hacer para prevenir estas complicaciones. Pero no, súper bien el manejo. Sí, Está... yo en ese aspecto, después que me pasó eso, utilicé en algún caso la colocación de algún clip en pedículos grandes, pero Uh-huh. no me resultó muy bueno porque, por ejemplo, un paciente me hizo un síndrome de post-polipectomía por el contacto del asa con el Uh-huh. clip. Entonces, yo sigo utilizándolo y los Endoloop tampoco no los uso mucho, no los tenemos muy disponibles. Nosotros particularmente, yo no tuve muy buena experiencia cuando me formé con los Endoloop en el hospital porque en alguna oportunidad eran nuevos y bueno, cuando lo íbamos a colocar, en dos oportunidades me cortaron el pedículo y también sangró la lesión. Claro. Entonces, cuando uno no tiene buena experiencia con algo, después le cuesta volver a usarlo. Uh-huh. De acuerdo. Y bueno, y por eso yo sigo inyectando mucho la base con adrenalina diluida, la base de los pólipos pediculados. Pero sí es cierto que los clips, los endoloop, son muy útiles para estas lesiones, ¿no? Uh-huh. Sí, de acuerdo. De acuerdo. No, pero muy buen caso y después de semejante sangrado a chorro, se logró controlar muy bien. Sí, por suerte. Cierto. No sé si haya preguntas del auditorio. Bueno, ¿alguien alguna pregunta al doctor Rincón? Bueno, No. entonces agradecerles al doctor Mazzaferro y al doctor Reinaldo Rincón. La verdad que sus aportes fueron muy, muy buenos. La charla de doctor Rincón fue muy completa. Muchas gracias, Reinaldo. Nos conocimos hace muchos años cuando éramos jóvenes y es Cuando muy éramos lindo más poder, jóvenes. más jóvenes, sí. Es muy lindo poder participar de actividades juntos todavía. Claro que Así sí. que te agradezco mucho
la excelente presentación y a vos, Gabriel, por todas las acotaciones tan precisas y buenas que hiciste de estos casos, ¿no? Que si bien, como vos dijiste, todos sabemos son poco frecuentes, también es algo que tuvo mucho valor que lo dijeras, es que es cierto que el cirujano, como no es a él que le pasa, también lo vive con otra menos ansiedad el cuadro, entonces ayuda muchas veces a manejar al paciente con más calma. Entonces, así que, ¿Te puedo hacer un último comentario? sí, cómo no. Sin duda que el trabajo en equipo es fundamental, y lo otro que me gustaría comentar es también cuando uno, como decía el doctor Reinaldo, está en centros de experiencia, se anima un poco más, y también hay que entender que a veces el procedimiento endoscópico resectivo terapéutico acompañado en el bloque quirúrgico del cirujano con el paciente preparado puede ser un elemento que uno utilice como para poder avanzar en la extracción de lesiones cada vez más complejas, con la tranquilidad que puede tener un cirujano al lado que rápidamente soluciona una complicación, por lo cual esa cirugía endoscópica combinada tiene mucha potencia formativa y mucha potencia terapéutica, porque no vamos a descartar el enorme beneficio de una resección terapéutica endoscópica comparada con una colectomía derecha, por más que sea laparoscópica. Las ventajas son incomparables, por lo cual ese punto de trabajo en simbiosis en el bloque quirúrgico, endoscópico quirúrgico, es un elemento que lo hemos utilizado contigo, que tiene una gran potencia y que no hay que dejar de olvidar, porque no es un elemento que te selle como miedoso, sino al revés. Es un elemento que enaltece a la endoscopía, que la lleva a empujar el límite cada vez más, con el respaldo del equipo quirúrgico que ante cualquier eventualidad soluciona el problema en el momento ideal, electivamente, inmediatamente que surge la complicación. Ese era mi aporte. Te agradezco muchísimo la invitación, doctor Reinaldo. Excelente la presentación y a las órdenes como siempre. No, doctor Mazzaferro, muchísimas gracias por sus precisiones excelentes. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos y bueno, damos por terminada la actividad del día de hoy.